Hola Jumpers, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la segunda parte de este taller. Ya pudieron ver en las cápsulas anteriores sobre el mapa de empatía, ¿cierto? Sobre las personas y cómo pudieron ir empatizando con sus clientes. Ahora en esta cápsula lo que vamos a hacer es conocer mucho más sobre herramientas de empatía. Por ejemplo, vamos a enseñarles acerca del viaje del cliente, técnicas de observación y vamos a conocer los detalles de la entrega 1. Así que acompáñenos a profundizar en este tema. Bueno, para poder profundizar mucho más en este tema de empatía, lo primero que tenemos que entender es el segmento. Para esto tenemos que respondernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es lo que le gusta a nuestro cliente? ¿Qué lugares frecuenta? ¿Cuáles son sus motivaciones? Etcétera, para poder entender muy profundamente quién es la persona que está detrás del problema que nosotros queremos resolver. Entonces así vamos a poder tener las primeras hipótesis de nuestros clientes, nuestros posibles clientes a los que les vamos a plantear las posibles soluciones. Y de esa forma vamos a poder tener los early adopters que se llaman. Esta es una palabra muy utilizada en los temas de emprendimiento que habla de las primeras personas que podrían querer adoptar tu proyecto y que al final se convierten en los evangelizadores de este. Así que con todas estas preguntas y las indagaciones que vamos a hacer a nuestros clientes es posible que podamos encontrar a estos early adopters y tenerlos identificados para que puedan contarle a otros sobre nuestro proyecto y nuestro problema y solución. Otro tema importante a la hora de identificar a nuestro segmento de clientes es poder identificar y separar entre lo que son los clientes y los usuarios. Los usuarios son quienes usan nuestro producto o servicio y nuestros clientes son aquellos que están dispuestos a comprar por ese producto o servicio. Por ejemplo, cuando uno ve el mercado de los pañales, ¿cierto? Las mamás cuando van a comprar estos pañales al supermercado para sus bebés o guaguas, como se dice en muy buen chileno, las mamás son las que tienen el poder de decisión finalmente de la compra, pero los que usan los pañales, ¿cierto?, son los niños. Entonces, de esa forma, si uno ve ese ejemplo que es muy común, puede hacer la separación de cuáles son los usuarios y los clientes. Hay algunos proyectos que van a tener un mismo usuario y un mismo cliente. No necesariamente va a ocurrir esa separación, pero hay muchos casos en los que no. Así que los invito a preguntarse, a pensar si es que quien está dispuesto a comprar, a pagar por su producto o servicio es la misma persona que va a usar su producto o servicio o no. Y si no es así, a pensar cuál es la diferencia y cuál sería esa diferencia entre ambos segmentos. Bueno, para poder poner en práctica todo lo que hemos estado enseñándoles, es muy importante que entendamos qué es la empatía. ¿Qué es la empatía? Básicamente la empatía es poder ponernos en los zapatos del otro, pero cuando digo esto me refiero a realmente, literalmente ponerlo en los zapatos del otro. Eso significa poder entender muy bien qué es lo que le pasa a nuestro cliente o usuario, qué es lo que siente, qué es lo que le está ocurriendo. En emprendimiento siempre se habla de que hay que enamorarse del problema y del cliente y no enamorarse de la solución. Así que para aquellos que están muy convencidos de cuál es la solución que quieren realizar, traten de pensarlo al revés. Lo primero que tenemos que entender es este cliente y qué es lo que le está ocurriendo, cuál es su problema. Y lo segundo que tenemos que entender en el tema de empatía es que tenemos que volver a los tiempos anteriores cuando éramos niños, a tener esta mente mucho más abierta. Los niños siempre preguntan todo, ¿cierto? Son muy curiosos, están escuchando, siempre están muy atentos a todos los detalles y ese es el tipo de escucha que necesitamos para que ustedes realicen las entrevistas y puedan realmente comprender a sus clientes y usuarios. Ahora vamos a revisar dos herramientas de investigación cualitativa que son muy interesantes. La primera tiene que ver con la técnica de observación. Esto significa cuando observamos un hecho y podemos pasar de esa observación, que es algo muy concreto, a algo mucho más profundo o emocional. Por ejemplo, me imagino que todos ustedes han ido un fin de semana a pasear al mall o al centro comercial y ven una pareja comprando muebles. Esa pareja a lo mejor está ahí quizás porque se está mudando de casa, quizás está ahí porque está buscando cosas nuevas para su departamento, pero en verdad si es que profundizamos en lo que está ocurriendo en esa situación, que es algo muy concreto, es como sacarle una foto, lo que está ocurriendo realmente es que quizás lo que quieren es poder pasar un tiempo juntos, un tiempo familiar, y parte de la distracción de ese momento es poder hacer esta salida al centro comercial y hacer estas compras. Entonces, cuando uno ve una situación no siempre es significa lo primero que uno puede creer de esa situación, sino que pueden haber muchas otras cosas que estén ocurriendo, que tengan que ver con lo emocional, con lo que le afecta a las personas, que es lo que lleva a que ocurra ese problema y esa situación en concreto. Entonces lo que necesitamos es que ustedes puedan entender el qué, el cómo y el por qué, que son las tres preguntas que tenemos que hacer para poder identificar esta situación y poder realizar la técnica de observación. ¿Cómo van, Jumpers? ¿Todo bien?
Si es que tienen alguna duda o algún comentario o alguna pregunta, estamos súper dispuestos a poder ayudarlos, a poder resolvérselas. Así que esperamos todas estas preguntas en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web también nos pueden contactar en jamchile.com. Así que vayan anotando cada pregunta que les vaya surgiendo para que no tengan ninguna duda en la entrega y puedan continuar pasando todas las etapas de Jam Chile. Ahora vamos a continuar con la segunda herramienta de investigación, ¿cierto? Primero vimos las técnicas de observación, ahora vamos a ver las entrevistas, que son súper importantes, son clave para este proceso de validación. Y para la entrevista hay dos cosas importantes que tienen que saber. La primera es que la primera parte de la entrevista es todo el proceso de preparación de la entrevista, lo que viene previo a la entrevista, que les vamos a explicar en un segundo cómo se realiza. Y lo segundo es la realización de la entrevista como tal. No es llegar y hablar con el cliente y realizar la entrevista, sino que tiene que haber toda una preparación previa y después poder ir siempre anotando y registrando toda la información que vaya saliendo de esa entrevista. Ahora les vamos a dar algunos tips de cómo prepararse para la entrevista. Lo primero es incentivar las historias. Eso significa que nuestro cliente o usuario pueda ir contándonos muchas más cosas de las que son obvias. Lo segundo es poner atención al lenguaje no verbal. La persona con la que estamos hablando está más recta, está más agachada, nos va negando con los brazos, ¿cierto? Que eso siempre es una expresión de que algo no le está pareciendo. También no temerle al silencio, significa que podamos seguir conversando tranquilos, poder generar este ambiente mucho más de conversación. Y por último, no sugerir respuesta, o sea, tratemos de que la persona que estamos entrevistando pueda ser muy fluida en las cosas que nos está contando. Y de esa forma lo que vamos a lograr es asegurarnos de estar preparados para poder capturar toda la información que necesitamos para estas entrevistas. Ahora que ya aprendimos cómo preparar una entrevista, lo que vamos a hacer es realizar la entrevista. Para eso les vamos a enseñar los 7 pasos de la realización de una entrevista a través del dibujo que pueden ver en sus pantallas. Entonces, este dibujo básicamente tiene 2 ejes. Uno se ve el tiempo que dura la entrevista y en el otro podemos ver la profundidad de esa entrevista. Entonces, el primer paso para esta entrevista es presentarte. ¿Quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Etcétera. El segundo paso es presentar tu proyecto, pero cuando hablamos de eso nos referimos a que puedas explicar cuál es el problema que estás resolviendo en tu proyecto y no adelantar todavía la solución para no sesgar a tu entrevistado. El tercer paso es poder ir generando una relación de empatía, es decir, ir haciendo preguntas que de a poco puedan hacer que tu entrevistado vaya entrando en una mayor comodidad y pueda ir contándote cosas que quizás no son tan obvias al principio cuando tú le estás haciendo las preguntas. El cuarto paso es evocar una historia, es decir, empezar a crear lazos. Lo ideal es que esta persona te pueda contar algunas historias del problema que tú quieres resolver, pero que le hayan pasado a él mismo. Es decir, que te pueda contar algunas historias personales y que de esa forma tú puedas conectar mucho mejor con ellos. Ya en el punto más peak de la entrevista, ya tienes que entrar a poder explorar las emociones de esa persona y entrar a conversar. Aquí se ocupa mucho los por qué, es decir, que cuando te cuente algo, quizás tú puedes empezar a explorar un poco más allá de qué es lo que te quiere contar realmente tu entrevistado. Después ya cuando la entrevista va bajando un poquito este nivel de profundidad, ¿cierto? Y ya entramos en la parte de contrapregunta y cuestionamiento, quizás algunas preguntas de cierre, ¿cierto? Y ya al final, para terminar, tú agradeces y cierras obviamente por la ayuda que te dio esta persona para realizar tu proyecto. Entonces, como podemos ver, es un gráfico que es muy simple, pero que tiene sus momentos más bajos de intensidad y sus momentos más peak. Lo importante es que en la parte peak siempre puedas ir explorando mucho más allá las emociones de tu entrevistado y que puedas captar realmente todas las cosas que siente, esos insights, para que después puedas incorporarlos a tu proyecto. Entonces, como podemos ver, es una lámina bastante sencilla, son 7 pasos muy simples que en el fondo tienen sus momentos más bajos de intensidad y profundidad y otros momentos más altos. Es importante que puedan tratar de profundizar lo que más puedan en estos momentos peak, pero para eso es importante ir poco a poco construyendo esta relación de confianza con el entrevistado para poder capturar realmente los insights que les puedan servir luego para poder incorporarlo a sus proyectos y poder entender mucho más el problema que está sufriendo nuestro entrevistado. Las 2 primeras herramientas que vimos fueron de observación, ahora vamos a conocer una herramienta de resultados. Entonces, con toda la información que capturamos en esta observación, ¿cierto?, de los problemas que vive nuestro cliente y de la entrevista que le realizamos en profundidad, nosotros ahora lo que podemos hacer es una herramienta que se llama el viaje del cliente.
Este viaje del cliente es un proceso cronológico, ¿cierto? O sea, a través del tiempo, donde nosotros vamos tomando toda la información que capturamos en esta entrevista y observación, y lo que hacemos es trazar un eje donde vamos identificando cuáles son los puntos más altos y los puntos más bajos de nuestro cliente en términos de lo que siente, de sus emociones, de los dolores que tiene. Entonces vamos a tener este eje, ¿cierto?, que va a través del tiempo, vamos viendo puntos altos, puntos bajos, y vamos a poder ir construyendo lo que se llama el viaje del cliente en torno al problema que estamos tratando de solucionarle. ¿Y para qué sirve finalmente esta herramienta? Básicamente sirve para poder encontrar oportunidades. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el punto más bajo del viaje del cliente, podemos preguntarnos qué podemos mejorar, qué podemos hacer para que este cliente no tenga ese dolor, y quizá ahí puede aparecer una muy buena oportunidad o puede mejorar mucho más la propuesta de valor que nosotros estamos pensando. En los puntos más altos también, ¿cómo podemos hacer que esa experiencia positiva sea aún mucho más positiva que lo que ya es? Y para la experiencia neutra, obviamente también ver cómo podemos generarle una mejor experiencia a nuestro cliente a través de este viaje. Entonces los invitamos a poder usar esta herramienta, es muy sencilla, solamente necesitan un papel y un lápiz, poder revisar las entrevistas que realizaron, la observación que realizaron, y ya tienen su viaje del cliente. Ahora vamos a revisar la última herramienta que tiene relación con los datos reales, los datos duros. Esta herramienta, al contrario que las anteriores, es una herramienta cuantitativa que nos va a permitir poder respaldar todas las cosas que nosotros creemos sobre nuestro proyecto. Entonces, para esto es muy importante que sus proyectos no solamente cuenten con las entrevistas, la observación, ¿cierto?, el viaje al cliente, que son súper importantes, sino que también hay algún tipo de respaldo de estudios que puedan encontrar, de estadísticas que existan al respecto del mercado, etcétera, que puedan nuevamente respaldar lo que ustedes creen sobre el proyecto y que realmente podamos detectar que hay una oportunidad de mercado. Por ejemplo, en el año 2012, nuestras ganadoras de Jump Chile Balance, que actualmente se llaman LEM Active, que diseñan calcetines en base a cobre para yoga, tuvieron que hacer este tipo de investigaciones. ¿Y qué tipo de cosas investigaron? Por ejemplo, ¿cuántos centros de yoga existen en Chile y en el mundo? ¿A qué tasa está creciendo la disciplina del yoga y el wellness en el mundo? ¿De qué tamaño es la industria? Etcétera. Entonces, así como ellas pudieron hacer esta investigación, los invitamos a buscar en Google, a buscar en encuestas, estudios, y también incluso a ustedes realizar sus propias encuestas para poder tener estos respaldos mucho más duros de lo que quiere abarcar su proyecto. Estamos ya cerrando el taller Jumpers, espero que hayan aprendido muchísimo y que lo puedan estar aplicando a su proyecto. Entonces, para finalizar, les quiero comentar que en Jump Chile para nosotros lo más importante es el aprendizaje que puedan tener de este proceso y cómo su proyecto va modificando, se va cambiando en base a lo que nosotros les vamos enseñando. Entonces, ¿de qué queremos sacar aprendizaje en este taller? Queremos sacar aprendizajes de la investigación, ¿cierto?, que hicimos sobre nuestros usuarios y clientes, qué aprendizaje obtuvimos sobre sus problemas, sobre el impacto, es decir, a cuántas personas estamos llegando con poder solucionar ese problema, qué aprendizajes tenemos de nuestros mismos clientes y usuarios y qué aprendizajes tenemos respecto a las necesidades que tienen estos clientes y usuarios. Así que los invito a empezar a hacer esta recopilación de información y a poder revisar qué es lo que se llevan para la casa hoy en día con este taller. Y para terminar, veamos cuál es la entrega que viene ahora en los próximos días. Entonces vamos a tener que avanzar en poder hacer el video de la entrevista, observación, el perfil de la persona, viaje del cliente, los datos duros, indicadores, como pudimos ver en las láminas, cuáles son los aprendizajes, ¿cierto?, de todos estos modelos, y el ejercicio de ventas, que fue lo que vimos en el primer video. Y como bonus, los que contacten a los ex-jumpers y puedan tener un video de la experiencia de esos ex-jumpers también van a poder tener ahí algunos puntitos adicionales. Entonces revisa todas las condiciones y detalles de esta entrega en jumpchile.com. Para cerrar, los invitamos obviamente a poder manifestarnos sus dudas, sus comentarios, preguntas. Queremos que todo esto que les estamos enseñando realmente pueda ser útil para ustedes y que sus proyectos, sus sueños puedan convertirse en emprendimientos reales. Así que síganos en nuestras redes, en nuestro sitio web, en jumpchile.com, y los esperamos en el próximo taller y los invitamos a pegarse el salto con nosotros.